Buenas tardes. Aquí estamos en nuestro programa Mujeres que inspiran con su historia personal. Hoy tenemos de invitada a Silvia Garabote. Nació en Venezuela, vive en La Coruña hace 4 años y medio, de profesión profesora y psicóloga, también profesora de biodanza, y en su proceso migratorio tuvo que hacer varias labores. Ya tiene doble nacionalidad y es una gran emprendedora y también voluntaria de la Cruz Roja. También labora con abuelitos en talleres de memoria, desarrollo cognitivo, violencia de género y también con niños. Bienvenida, Silvia, muy bienvenida. ¿Cómo te quieres tú presentar? Aparte de lo que yo he dicho, ¿qué más tienes que decir de ti? Bueno, muchísimas gracias, Esperanza. Para mí es un honor estar aquí contigo en tu programa. De verdad que inspirando mujeres y te felicito antes de presentarme yo por esa maravillosa iniciativa que está cambiando vidas y que está haciendo mucho por nosotras las mujeres. Bueno, ¿qué te puedo decir más de mí, de lo que dijiste? Bueno, que soy una mujer, madre, muy amigable, emprendedora, participativa, servicial, dedicada a servir al otro. Pienso que si no tenemos ese don de servicio, realmente no podemos avanzar en este camino que nos ha correspondido como mujeres y que es un rol muy importante para nosotros. Digamos que servir es un privilegio. Y desde lo que somos, más allá de los títulos académicos, más allá de esos haberes que tenemos, está nuestro ser. Desde nuestro ser es donde realmente podemos dar lo mejor de nosotros y siento que ese es el camino, Esperanza. Desde allí pues podemos construir, podemos dar, podemos servir, podemos hacer muchísimas cosas, tanto por nosotras como por la humanidad. Verdaderamente a eso también creo yo y siento que hemos venido a servir siendo mujeres medicina, dando lo que somos, siendo nosotras mismas. Pero pasamos por un proceso evolutivo hasta que nos damos cuenta de eso. Y yo quiero que me cuentes, pues, por ahí cómo fue tu niñez, con tus padres, donde tú vivías, cómo te sentías, tus padres te apoyaban, no te apoyaban, cómo llegó tu hora a tu adolescencia, cómo llegó tu despertar, tu juventud, por ahí va la cosa. Cuéntame de ahí a ver qué es lo que tú quieres compartir con nosotras. Mira, muy interesante eso que me preguntas, de verdad que no me lo esperaba, pero es muy interesante desde la perspectiva de que son cosas que casi nunca comentamos y yo soy la mayor de mis hermanos ahora, por parte de madre soy la mayor, pero soy hija por padre y madre solamente somos dos hermanos. Mi papá y mi mamá se encontraron para tenerme a mí a otra hermana y luego pues cada cual siguió su camino. Mi madre me tuvo a mí de 15 años, es muy interesante ese aspecto. Cabalgó todo un día entero, desde una finca en el campo hasta llegar a un día entero porque quedaba muy lejos del pueblo donde yo nací. Yo nací en el pueblo llamado Ospino del estado Portuguesa, en Venezuela. Ella cabalgó desde la mañana hasta la tarde porque, bueno, ya se le acercaba el día para que yo naciera. Y efectivamente, llegando al pueblo que venía acompañada de mi papá, de mi padre y de otras personas que la acompañaban, llegó, se bajó en casa de mi tío a descansar un poco el centro de salud, la medicatura rural le llamaban por allá, quedaba como a una calle y media por allí. Resulta que no alcanzó a llegar porque enseguida nací yo. Quizás ese movimiento que tuvo mi madre para que yo naciera de todo un día cabalgando en caballo, hace que yo me haya movido muchísimo y desde pequeña pues con muchas inquietudes para estudiar, para hacer cosas, para salir. Desde pequeña, pues viví solo unos años con mi madre, hasta los 7 años. Posteriormente me llevaron a una ciudad para que continuara estudiando, la ciudad de Barquisimeto, donde desarrollé toda mi vida. Estudiando, participaba en actividades de teatro, de la patrulla escolar, centros de ciencia, representé al Estado en muchas cosas estudiando.
Y bueno, realmente pues de mi familia siempre recibí como el apoyo. Tuve una prima muy importante en mi vida que marcó, digamos, ese ejemplo a seguir en cuanto a los estudios. Era prima de mi madre, era como si fuera mi madre también, con la que me crié parte de esa primera infancia. Hasta la adolescencia estudié en una escuela técnica agropecuaria, digamos, y me gradué de técnico medio ya en el instituto. Estudiaba con grupos muy reducidos de personas porque casi nadie se dedicaba a la parte agrícola. Allí, pues, por supuesto, me correspondió, digamos, tomar decisiones bien importantes en cuanto a elegir menciones. A mí me gustaban mucho los animales, me gustaban también las plantas, por supuesto, siempre el apoyo, la comunicación con la gente, el servicio, pero allí lo que había era eso. Entonces me hice técnico agropecuario en ese momento, pero tenía que elegir entre la mención de los animales y la mención de las plantas, o zootecnia o fitotecnia. Pero como yo era muy unida con todo el grupo, entonces nos pusieron un día a elegir en en unos salones por allí. Bueno, con una encuesta anónima, tienes que decidir a qué mención. Que mi mayor sorpresa, oye, ¿cuál elijo? Este y este. Mi mayor sorpresa es que me correspondió estudiar con puros varones. O sea, los últimos años para graduarme de técnico fue con puros varones. Yo era la única hembra. Y bueno, y era muy la consentida, la que apoyaba, la líder. Y bueno, eso, y me veía con mis padres y con la familia, con mis amigos los fines de semana y siempre estaba allí pues estudiando. Tuve la oportunidad a través de ese proceso de también salir, hacer otras cosas. Y luego al graduarme de técnico, pues ya tuve que regresar a la ciudad para estudiar educación. Me gradué primero de profe. Transcurrieron esos años de profesor, estudiando para ser profesora. Y bueno, posteriormente, pues en ese trabajo de andar, de servir a los estudiantes desde esa calidad humana, de ese sentir, yo dije, bueno, a mí me gusta muchísimo apoyar al otro, servir. Y bueno, también simultáneamente fui estudiando psicología. Entonces, bueno, casi que al tiempo de jubilarme, porque en Venezuela nos jubilamos por años de servicio, no por edad. Todavía estoy joven. Somos jóvenes aún, jóvenes infinitas, ¿verdad, Esperanza? Y bueno, he estado en ese proceso, pues, dedicándome, no me he desvinculado nunca a la educación porque me he mantenido dando talleres de crecimiento personal. También a lo largo de ese proceso he hecho también clases a nivel universitario que en Venezuela las daba presencial. En este momento, pues también las ofrezco online y estoy vinculada con la universidad a través de estas redes, de este precioso medio que nos une, que es el Zoom, que nos unió aún en la distancia. Entonces, bueno, en un poco de ese proceso, de ese transitar, realmente pues la vida me ha bendecido con mucha gente maravillosa que ha estado en mi camino. La gente de la Escuela de Medicina China, porque también en ese proceso estudié medicina china, parte de biodanza, y he estado con gente muy hermosa que ha nutrido mi vida para permitirme desde esa nutrición poder dar también lo mejor. Entonces, bueno, no sé qué otra pregunta quieras hacerme porque he agarrado el monólogo por aquí de seguir hablando. Y bueno, páreme Bueno, de contar. parece que has sido muy archifeliz, ¿no? Bueno, algunos inconvenientes habrás tenido también, ¿no? Sí, Todo no claro habrá que sido sí. de color de rosa, ¿no? Pues eso O- es lo que quiero yo, tu superación. A ver, cuéntanos las dificultades y cómo has podido construirte y superarte, porque claro, yo sé que tú estás hablando desde la parte positiva, que es lo que nos nutre y es lo que aprendemos a lo largo de los años, ¿no? Valorar el aprendizaje que nos ha dado la vida, pero también qué dificultad, si verlo desde ahí, qué dificultades tuviste tuviste que saber saltar sobre ellas o hacer un pequeño puente. Bueno, fíjate, han habido varios procesos importantes en mi vida que me han permitido tener que tomar de esos recursos que tenemos como seres humanos. El primero fue esa infancia un poco lejos de papá y mamá, viviendo con otras personas que aun cuando eran familia, no era ese nido afectivo, familiar, papá, mamá, hermanos. Eso fue un proceso bastante complejo, pero digamos que se me prestaron los medios como para que pudiera salir adelante, aun cuando dentro de mi corazón estaba siempre el extrañar, siempre querer volver, siempre querer ir.
Bueno, otro proceso importante que te digo que también me permitió sacar también lo mejor de mí y seguirme, digamos, formando y querer salir adelante para tener otra forma de vivir fue el hecho de estudiar en una escuela técnica e interna, porque estábamos como, digamos, salíamos los fines de semana, estábamos allí, nos cuidaban los profesores guías, las maestras, y era, digamos, un proceso para un adolescente no poco común porque no estábamos preparados para estar allí en la época de la adolescencia lejos de su nido, pero era lo que había en su momento, ¿sabes? Y eso de alguna manera me permitió a mí fortalecerme en mis valores, fortalecerme en mi valía personal, tomar de todos esos recursos que tenemos. Por supuesto, te cuento que hubo momentos muy tristes, a veces cuando, bueno, un fin de semana que no podía salir, que no nos dejaban salir, no, porque no puedes salir porque, bueno, no te portaste tan bien o no hiciste todos los deberes. Cuando salía, por supuesto, qué alegría porque tenía a las tías esperándome, o iba para que mi mamá, o iba para que mi papá, etcétera, etcétera. Pero esos momentos también fueron de mucha gallardía, de mucho tomar de esa gallardía para estar allí, para vivir, para compartir y por supuesto para formar también, eso también me permitió formar ese sentimiento de hermandad en mis compañeros, mis hermanos, tanto así que los muchachos me llevaban, si yo no quería comer en el comedor, porque bueno, ese día no me apetecía la comida del comedor, me llevaban salían, compraban hamburguesas, cosas, y me las llevaban, era la consentida de alguna manera. Lo llevaban y las metían así por debajo del portón de la residencia. Cosas, eso, travesuras también que nos hacían a veces tener algunos castigos porque bueno, teníamos un árbol grandísimo en la residencia que era de níspero, entonces bueno, a veces hacíamos nuestras travesuras de escaparnos allí, nos montamos el árbol de níspero y después viene, ay papá, esas travesuras normales que teníamos como para relajarnos y salir un poco de esos procesos. A lo largo de mi vida ha sido un caminar, un transitar, ha sido bastante movilización, eso me permitió a mí pues ir transitando. Uno de los alicientes fue el amor. En ese proceso de estudiando en la escuela técnica, en el último año conocí a mi primer novio con el que me casé. Me casé con el primer novio que tuve, imagínate tú. Tenía muchos amigos, pero mis compañeros de estudio, que eran todos varones, eran mis amigos. Pero en ese proceso fue como ese aliciente de poder encontrarlo. Es como que poder encontrar otra familia, porque él era muy especial tanto así, bueno, que a veces de salir a que mi familia también salía un fin de semana para la suya. En el último año, ya cuando me gradué, que iba para la universidad, es decir, bueno, gané otra familia. En ese proceso de estar tan sola en esos lados, sola, pero sola de pronto afectivamente, pero muy acompañada porque había mucha gente. ¿Sí me entiendes? Ese sentimiento que a veces sentimos por sentirlo, más allá de poder eh, quedarme allí, me ayudó a gestionarlo de alguna manera para avanzar. Cuando tenemos esos procesos allí, yo dije, bueno, fíjate que no es azar que luego que de mi adultez estudiara psicología, porque dije, bueno, es un poquito comprender esa conducta humana, poder tener muchísimos más recursos de los que yo he desarrollado a lo largo de mi vida para poder también apoyar a otras personas que bien sea que hayan vivido esos procesos o bien sea que deseen pues empoderarse, transitar. Porque digo, los psicólogos somos para la gente inteligente que quiere estar cada día mejor. Ese estigma hay que romperlo. Y por supuesto, pues como dices tú, no todo es color de rosa. En ese transitar, pues hubo muchas cositas aparte del enamoramiento por ser el primer novio, lo idealicé muchísimo, tanto así que empezando la universidad, para que nos dejaran andar juntos, decidimos casarnos, para poder compartir y todo ese tiempo, pero cuando nos graduamos, eso fue color de rosa los 4 o 5 años de la carrera, eso fue color de rosa. Cuando nos graduamos, a él le tocó ir a un lugar, cuando nos graduamos de la universidad, le tocó ir a un lugar y a mí me tocó ir a trabajar a otro lugar. Había que trabajar, había que ganarse la vida porque teníamos becas, por ser buenos estudiantes, bueno, eso es otro aspecto de la vida. Siempre fui muy buen estudiante y afortunadamente pues conté con becas para estudiar. Es decir, que tuve por lo menos ese apoyo por allí. Siempre fui muy trabajadora y emprendedora y también los fines de semana y las vacaciones trabajaba como en ventas
en comercios, así como de a veces promocionando shampoo. Siempre tengo el cabello muy largo o cosmética. Entonces, bueno, se encargaban las de eso y yo nada más, bueno, vendía, exhibía y siempre como he tenido ese carisma para comunicar, se me hacía fácil. Entonces, bueno, siempre he tenido, no me faltó para estudiar porque tuve la oportunidad de trabajar y a la vez de contar con algunas becas por el tema de notas, calificaciones. Yo estaba clara en la vida hacia dónde quería ir. Quería, cuando sea grande ya verás, como decimos nosotros. Entonces, en ese transitar, bueno, me ha tocado transitar un camino un tanto sola de familia, pero voy a construir una. Entonces, bueno, voy a construir la mía, voy a hacer, digamos, una vida más estable en vez de estar rodando de aquí para allá. Obviamente, después que me gradué en la universidad, bueno, eso fue más estabilidad. Ahí ya correspondió trabajar en una ciudad un tanto lejana a la donde vivía, pero podía desplazarme. Estudié en el pedagógico, estudié docencia. Por supuesto, tuve una de las mejores calificaciones allí también para graduarme. Luego me tocó concursé para el cargo, lo que aquí en España llamamos oposiciones. Allá se llama concursar. Concursé y para la carrera que yo había concursado no había plaza, entre comillas, había solamente plaza para un nivel inferior, pero había, entonces, aun cuando tenía las calificaciones, pues me habían dejado por fuera porque no había para escuelas técnicas agropecuarias, es decir, para FP, que es lo que llamamos aquí en España. No había para FP, sino para un ciclo inferior. Entonces yo decía, bueno, nada, pero es que yo tengo las competencias, bueno, total que eso fue una apelación y por fortuna me pudieron incorporar aunque me dejaron por allá lejísimo. Eso me permitió, bueno, tener que volver a seguir desplazándome de lugares y lugares, pero siempre de alguna manera buscando la parte positiva. Bueno, pero lo logré, aquí estoy dentro del sistema. Bueno, esos fueron todos los años de trabajo, aun cuando tuve unos años allí. El primer año dije, bueno, este no es el nivel, pero yo me quedo aquí y luego pido traslado. Se me ocurrió, me hice muy amiga de la comunidad, de los representantes, de los estudiantes, buscando recursos también para enseñarles, porque había estudiado para enseñar en FP, en escuelas técnicas y no para enseñar en escuela de inicial. Entonces fue buscar recursos y fue un aprendizaje muy bonito porque me correspondió aprender una nueva modalidad de enseñar. Entonces, bueno, aprender a jugando, qué sé yo. Y en ese transitar me hice amiga de los representantes y cuando se me ocurre pedir el traslado, la comunidad entera dijo, no, usted no se va, o nos manda una como usted o no se va. Entonces fue quedarme otro año más cuando aún me habían, es como que me habían concedido el traslado, pero la comunidad se opuso y el siguiente año lo hice calladita, no dije nada. Entonces ya me correspondió trasladarme a una escuela técnica ya, donde ya sí culminé mis años de servicio, ahí con estudiantes adolescentes, digamos, y fue muy, muy significativo porque los entendía, los podía comprender muchísimo mejor porque yo había vivido ese proceso de vida y sabía qué se sentía y entonces podía vincularme muchísimo más con ellos, apoyarlos de otra manera. Y por fortuna, la meta que siempre tenía es que no se me quedara ningún estudiante. Si yo tenía que ir a las galleras, a los campos de fútbol, a los campos de béisbol, a motivarlos a que regresaran, si tenía que darles clases debajo de un árbol de mango, yo también lo había vivido, a veces me aburría estar en el salón, me daba calor. Y como era la única hembra cuando estudiaba en esa etapa de adolescencia, pues me hacían caso y nos íbamos afuera y teníamos la clase afuera. Entonces yo me ponía en sus zapatos y siempre buscaba la forma de hacer prácticas, clases abiertas en el campo, sembrar, cultivar, tener contacto con la naturaleza, inclusive una experiencia muy bonita que como teníamos solo una mención y teníamos muchísimo terreno en esa escuela técnica, en ese instituto, entonces creé una nueva mención que se llamaba Promoción Gestión Ambiental. Y ya la institución, con un grupo de colegas, por supuesto, porque no estamos solos. Siempre tenemos gente que nos apoya las buenas ideas. Y bueno, gente que le gustó esa idea, colegas que le gustó esa idea, me apoyaron
Y bueno, entre todos hicimos el proyecto, apoyaron esa iniciativa y dijeron, bueno, Silvia, para allá vamos. Efectivamente, sacamos una nueva mención y hoy día esa institución tiene una nueva mención y saca también técnicos medios en promoción y gestión ambiental. Poco de darle, digamos, más realce y por supuesto soporte y apoyo al planeta que tanto lo necesita. Entonces, se me viene ahorita a la mente es que en ese proceso de dar siempre recibimos, porque ese transitar de querer hacer tantas cosas tiene que ver con suplir, por supuesto, esos vacíos que a veces sentimos de estar solos, de no tener eso que queremos en el camino, de no alcanzarlo. Por supuesto, hoy día me siento plena, a pesar de que he transitado un proceso migratorio que me volvió a mover las bases, luego de estar nuevamente estable, de haber construido una familia, de tener la hija, en ese proceso luego tuve mi hija, me correspondió por los asuntos que vivimos en el país, en Venezuela, que no escapa de nadie. Me tocó volver a migrar luego de haber tenido ya una estabilidad, de haber transitado esos trabajos que te estaba comentando, de haber estudiado algunos posgrados, un par de doctorados, un PhD, haber estado vinculada también en la universidad. No solamente trabajé en la escuela técnica, ya cuando me faltaban unos años para jubilarme, me iba vinculando con la universidad. Siempre me he sentido muy productiva y útil y en ese proceso, es eso, es el llenar tu vida para poder llenarla de los otros de cosas útiles. Entonces, en ese camino de superación, pues haciendo eso, en ese transitar, pues puede lograr tener una maestría, una especialización, dos doctorados, uno en gerencia y uno en innovaciones educativas. Era también, pues, estudiar biodanza para darle un poquito de afecto también a mi vida en esa, no solamente la parte cognitiva, que es importante, sino la parte afectiva de nuestra vida, que a veces en ese correr de hacer cosas también lo vamos a veces dejando a un lado. Y bueno, un poco ha sido ese proceso de ir haciendo. Sí, no, si no tienes otra pregunta, me gustaría comentarte lo del proceso migratorio, que es bien interesante. Pero como ya tengo ratico hablando, no sé si tienes alguna otra pregunta, si no te comento del proceso migratorio. Bueno, pues yo te iba a preguntar sobre tu marido. Tú estuviste varios años con él, sigues todavía con tu marido, tuviste nada más que una hija y luego ya Sí, me cuentas todo eso de la migración, ¿vale? vale, perfecto. Pues sí, tuve con el primer novio que tuve, con el que me casé, tuvimos unos cuantos años juntos durante la carrera. Luego, como a él le tocó trabajar en un lugar y a mí en otro, pues nos divorciamos amándonos, nos desenamoramos en el camino. Entonces, bueno, eso permitió pues que cada quien hiciera vida. No tuvimos hijos juntos. Posteriormente, pues él tuvo una hija aparte, yo tuve mi hija con otra persona a lo largo de los años. Estuve otra pareja, pues con esa no me casé solo una vez y luego del proceso migratorio, bueno, he tenido el amorcito como en stand-by allí, en espera. Tenemos aquí como un tiempo restante la reunión, ¿no pasa nada? Tienes el micrófono apagado. Ajá. Sí, tenemos 9 minutos, tenemos solamente. Ah, vale, vale, no pasa nada. Bueno, seguimos hablando. Bueno, entonces, ya luego tuve mi hija con una pareja que tuve, pero decidimos pues no casarnos por circunstancias y llegar a acuerdos allí interesantes. Y bueno, mi hija es la razón de mi superación en estos momentos, es la razón de seguir estando, de seguir mejorando y de hacer ese proceso tan complejo que fue migrar. En vista de que la situación se ponía en Venezuela, yo dije, pues yo no quiero esto para mi hija, no quiero que mi hija, digamos, viva un proceso de estar rodando, rodando, rodando y moviéndose tanto como me tocó a mí en mi adolescencia. Quiero que tenga otra calidad de vida, otra forma. Te digo, pues mi carrera en Venezuela me permitió estar bien en el antiguo gobierno, en la antigua república. Luego este gobierno que nos, nos desmejoró la calidad de vida. Anteriormente, pues podía darle a mi hija
algunos viajes, cosas que se merecía, luego nuestra poder adquisitivo se desmejoró tanto que ya yo era rotaria, también servía y apoyaba económicamente una organización que ya después no pude apoyar. Y bueno, nada, pues eso me llevó a mí a tomar la decisión compleja de migrar. Un proceso complejo, significativo e importante que me movió las estructuras, aun cuando mi hija inicialmente estaba de acuerdo en que nos viniéramos, que emigráramos luego cuando se acerca el día, porque ya la consentía de la urbanización de todos los niños. Y ya como que por supuesto, ya tenía 13 años en el momento que me la traje, digamos, se quiso echar para atrás, como decimos, pero ya habíamos tomado la decisión, ya teníamos los boletos, ya teníamos todo eso allí comprado y decidimos venirnos. Para mí, ya en ese momento, por supuesto, con todas las carreras, con todo el proceso de crecimiento personal que había transitado, tenía suficientes recursos emocionales, digamos, estrategias de afrontamiento para poderlo hacer. Pero mi hija, a pesar de que tenía mi apoyo, se le hizo muy difícil, fue un proceso complejo desde el punto de vista afectivo y emocional. Y digamos, ese era mi talón de Aquiles en ese momento. Tenía yo que ocuparme en el proceso migratorio no solamente de hacer la documentación, de trabajar, de sostenernos económicamente, sino que también de sostenerla a ella emocionalmente y eso, wow, a veces me quebraba porque era verla sufrir y a veces me hacía sentir un poco responsable de haberla movido de su zona de confort y haberla movido hasta aquí. Pero bueno, con el transitar del tiempo se ha dado cuenta de que era la opción, aun cuando hasta este momento todavía ella no se ha acostumbrado en su totalidad. Yo, por supuesto, pues decirte que como amo a la gente, me gusta la gente, como dice la canción, se me ha hecho fácil hacer amigos. Aún así, aún así, pues te confieso que sigo extrañando a mis hermanos. De hecho, pronto voy a ver a mis hermanos que tengo 4 años y medio que no los veo. En ese proceso sí te digo que me ha motivado muchísimo el poder, desde mi experiencia, ayudar a otras personas. Me hice voluntaria en Cruz Roja en este proceso migratorio también, he apoyado a mujeres víctimas de violencia de género, también con una organización que apoya a venezolanos y he estado dando consultas de apoyo psicoemocional para procesos migratorios complejos. Porque sabemos que la migración mueve las estructuras. Puedes tener toda la fortaleza del mundo, pero te mueve las estructuras porque es el desarraigo, es el moverte de un lugar, es dejarlo todo, de tener las comodidades como decirte una casa, un automóvil, de tener tu grupo de amigos, tu grupo social, es mover todo, absolutamente todo. Y es buscar un espacio para vincularte, para hacerte de ti y venir a hacer también otros trabajos que no estabas acostumbrada. Una de las cosas que yo le digo siempre a las personas que atiendo, a mis pacientes o a las personas que apoyo, es que recuerden lo que son. Lo que somos nadie nos los puede quitar. Y si lo tenemos claro, va a ser mucho más fácil que podamos transitar el camino. ¿Y qué somos? Somos mujeres, somos personas empoderadas, somos luz, somos amor. Aparte de eso, tenemos valor agregados en nuestros trabajos porque tenemos algunas profesiones, hemos tenido algunos cargos y eso no nos los quita nadie. Y yo pienso que también le digo que cualquier trabajo es digno. Si tenemos que sostener familia, todo trabajo es digno. Lo que es indigno es no trabajar. Entonces, si tenemos que trabajar, por ejemplo, en mi caso, una cosa que es un ejemplo que yo les pongo, yo he tenido días que he estado, por decirte algo, porque nunca me he desvinculado de la parte docente ni de la psicológica, y ahorita con este medio que tenemos Esperanza, que es súper especial, hay días que yo he estado, por ejemplo, en una mañana cuidando a una abuelita, cuidándola literalmente, que no solamente de apoyarla, de acompañarla, sino inclusive hacerle su comida, servirle en todos los sentidos, o a un niño, es que me ha correspondido también. Y llegar a casa, conectarme porque tengo una paciente en Ecuador, por decirte algo, por decirte alguna, que tengo una paciente en Ecuador y le tengo que hacer una consulta online. O en la noche llegar después de hacer un trabajo también de servicio a una persona mayor o de venir del voluntariado y conectarme a dar un seminario doctoral. O sea, todos los escenarios el mismo día. Y son roles y también atender a la hija. Mira, hija, ¿cómo te sientes?
¿Te sientes mejor? ¿Hiciste los deberes? Emocionalmente, ¿cómo estás? Porque sé que transita un proceso interesante. Entonces, bueno, estamos allí. Entonces, decirte que pasearnos por todo eso, wow, es grandioso. Si podemos hacerlo, a veces dudamos en un momento, ¿tendré toda la fortaleza para hacerlo? ¿Tengo todos los recursos? Sí, sí los tengo. Es chequear. A veces es importante también chequear cómo estoy corporalmente, mi salud está bien, para saber diferenciar si es que realmente, saludablemente, físicamente me siento bien o es emocional lo que siento y poder respirar, tomarme un tiempo, que también me lo tomo. Me encanta conversar, tomarme un vino, mi bebida favorita, tomarme un vinito con las amigas, que tengo un grupo de venezolanas o de colegas también, que de vez en cuando nos reunimos. Eso es un aliciente importante. Las llamadas constantes a la familia, estos grupos que tenemos, porque contigo comparto un escenario importante que es un grupo de apoyo de profesores de biodanza, donde estamos y nos apoyamos mutuamente. Bueno, esas cosas son supremamente importantes para generar y para mantener y para establecernos en esos vínculos maravillosos. Entonces, te puedo decir que no ha sido color de rosa, pero de alguna manera pues he tenido esa fortaleza y esa gallardía para tomar de esos recursos y mirar siempre hacia adelante y no perder el norte, ir siempre por los objetivos. Y bueno, una prueba también es de que tengo aquí 4 años y medio y en ese tiempo he logrado, las residencias las logré en el tiempo el mínimo posible. Ya tengo la nacionalidad, la doble, este año que pasó. Ya, gracias a Dios, tengo también la equivalencia y voy a poder, pues a partir de este próximo año, poder servir mejor y abiertamente y poder servirme a mí, a mi familia, que es mi hija, y poder también, pues, ¿por qué no? Volver a abrirle las puertas al amor, que he estado con tanta carrera en todo este proceso migratorio, que el amor está suspendido en este momento. Entonces también poder mirar allí, siento que estoy en un momento importante y que he conocido gente maravillosa como tú, que nos permiten pues seguir abriendo espacios para despertar y bueno, a través de organizaciones también allí, haciendo otras cosas, haciendo contactos, creando redes. Y pues le digo a todas las personas que estamos allí pues que sigamos, que no nos detengamos. Excelente, excelente. Muchísimas gracias, Silvia. Ya estamos terminando, llegamos al final. Ha sido un testimonio precioso, una experiencia de vida, tu carisma y bueno, me ha encantado entrevistarte y ha sido muy fácil estar contigo y muchísimas gracias, bendiciones y nos seguimos viendo. Gracias a toda la gente, a todo el público que nos sigue viendo y bueno, pues le dais al vídeo me gusta y bueno, y seguís